Bueno, entonces vamos a ver en este video el tema de los derechos patrimoniales. Ya vimos entonces los morales, ahora vamos a ver los patrimoniales y para eso entonces debemos hacer una diferenciación entre el tema del autor y el titular. ¿Quién es autor y quién es titular? Autor, como vimos, es la persona física que crea la obra. El titular es la persona que puede ser autora o no, y puede ser una persona natural o jurídica, ya no necesariamente tiene que ser física, digamos, de forma exclusiva, a la que pertenece el derecho patrimonial de autor. Entonces es el titular de un derecho de autor. Entonces vemos que hay dos derechos en cabeza, o dos diferentes derechos en cabeza de la misma persona en principio. ¿Cómo funciona? Lo primero es que se crea la obra y por ese solo acto, en ese mismo instante, se presume que todos los derechos que surgen pues, de la creación de esa obra están en cabeza del autor. Entonces a él se le va a llamar el titular originario. Y ese titular originario, que es el autor, va a conservar de aquí en adelante todos los derechos morales sobre la obra. Pero los patrimoniales no necesariamente. Va a haber casos en los que pues, en el futuro podrá venderlos o va a haber casos en los que se presume que esos derechos automáticamente son de otra persona natural o jurídica, ya lo vamos a ver. Pero ¿cuáles son entonces esos derechos morales? Hay una lista que no es, digamos, lo que les voy a decir aquí no son los únicos, es una lista que no es taxativa que trae la ley, y el primero es el derecho de reproducción. El derecho de reproducción es autorizar pues, o prohibir la explotación de una obra mediante pues, la copia, ¿cierto? La reproducción. Por ejemplo, pues cuando uno lleva el libro a fotocopiar, ¿listo? Entonces, uno como autor es el que autoriza si eso se puede hacer. Ahora, el derecho de comunicación pública. El derecho de comunicación pública es el derecho de mostrar la obra a otras personas, comunicarla sin necesidad de entregarles copia. Entonces, por aquí en la ley, a ver, yo miro, nos trae algunos ejemplos y se los voy a leer aquí que lo abro. Por ejemplo, las representaciones escénicas, proyección como en cine, emisión de radiodifusión, transmisión de obras al público por cable, por fibra. Entonces ya entienden, se reprodujo la obra, se comunicó al público, como por ejemplo en una pantalla de cine, pero no necesariamente se entregó una obra a la persona como física. ¿Listo? Eh, entonces, es el autor el que tiene el derecho a autorizar o prohibir cualquier comunicación pública. Ahora, distribución pública de ejemplares, lo mismo, es venderlos, arrendarlos, cualquier tipo de negocio que se realice sobre los ejemplares o sobre la obra como tal, es el autor el que puede autorizar o prohibir esto. Importación de copias hechas sin autorización. Eh, y bueno, cuidado que hubo una imprecisión, a ver si alguien se dio cuenta de la imprecisión anterior. Dije es el autor, es el titular, el que tiene la facultad de autorizar o prohibir. ¿Listo? Siempre que es el titular de los derechos. La importación de copias hechas sin su autorización. Bueno, entonces aquí viene es donde la cosa se empieza a poner un poco interesante desde el punto de vista de derechos de autor, y es que yo puedo ser titular de una obra, ser el titular de los derechos, el dueño, entre comillas, de los derechos de una obra en un país, pero en otro no, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo soy el titular de la obra, de una obra en Colombia, eh, y otra persona es titular de los derechos de esa misma obra, pero en Estados Unidos de pronto la reproducen con autorización absolutamente legal por la otra persona que es la titular de los derechos. Entonces, esa persona de pronto en cualquier momento o un tercero en Colombia quisiera de pronto importarlos a Colombia. Yo, como titular de los derechos en Colombia, puedo oponerme a que esas copias hechas sin mi autorización en Colombia entren al país. ¿Listo? Y por último, vamos a hablar ahora del derecho de transformación, y es que yo como autor tengo el derecho de autorizar o prohibir la realización de cualquier transformación a la obra, por ejemplo, como una obra derivada, ¿cierto? Entonces, hay una obra de arte y alguien de pronto le quiere hacer una modificación y se vuelve una obra derivada o de un artículo, pues modificarlo, o sea, ahora que estamos hablando del tema de arquitectura, crear una obra derivada de la original de arquitectura, es el autor el que tiene la facultad, es el titular que tiene la facultad de autorizar o prohibir la creación de estas obras derivadas.
Bueno, esa es una lista que trae la ley, ¿cierto? Sin embargo, como la ley lo dice, es una lista que no es taxativa, o sea, hay cualquier otro negocio que se nos ocurra sobre la obra. Y es importante entender que uno puede ser titular de todos los derechos o de algunos derechos, ¿cierto? Estamos hablando del tema de derechos de autor, es un derecho sobre un intangible y se podrán empezar a crear negocios, digamos, un poco más complejos, pero que pronto traen más beneficio al autor. Como les ponía el ejemplo de antes, yo puedo ser titular de una obra en Colombia y otra persona va a ser titular de la misma obra en Estados Unidos, así ustedes pueden hacer también derechos de ese estilo. Si usted, por ejemplo, maneja el tema de software, se puede usar, digamos, de manera constante, pues, de este tipo de negocios diferentes, ¿cierto? A los usuales. Bueno, entonces hasta aquí el tema de derechos de autor. Nos vemos entonces en el siguiente video. Chao, chao.